Madrid, finales de otoño. Las calles de la capital española llevaban un aire frío y húmedo, y el viento arrastraba hojas secas por las estrechas aceras del barrio de Lavapiés. Entre el bullicio de los turistas y el ir y venir apresurado de los trabajadores, ella se sentaba sobre una manta raída, protegiendo la barriga que crecía cada día. Clara tenía apenas 24 años, pero parecía cargar décadas de sufrimiento en su rostro. Su cabello negro, antes largo y sedoso, estaba enmarañado y sucio, y su ropa raída delataba noches mal dormidas. Embarazada de 5 meses, cada paso le causaba dolor, pero continuaba caminando por las calles, pidiendo ayuda, siempre con una tímida sonrisa para quienes pasaban cerca. A pesar de la dureza de la vida, Clara tenía algo que nadie podía quitarle: resiliencia. Cada día era una lucha, pero creía que, de alguna manera, la vida podía cambiar. La maternidad se había convertido en su combustible. La esperanza que mantenía en el corazón era pequeña, casi invisible, pero todavía latía con fuerza. Mientras tanto, a pocas cuadras de allí, en uno de los barrios más lujosos de Madrid, vivía Alejandro Valdés. Un hombre de 38 años, millonario, dueño de una de las mayores cadenas de hoteles boutique de España. Elegante, siempre impecablemente vestido, Alejandro caminaba con seguridad por las amplias calles del barrio de Salamanca, donde autos de lujo se estacionaban frente a tiendas de marca. No solo era rico, era influyente, carismático y respetado. Pero su vida era rígida y meticulosamente planificada, como si cada segundo estuviera calculado y cada decisión tuviera un propósito. El contraste entre ambas vidas era evidente. Mientras Clara enfrentaba el viento frío, el hambre y la inseguridad, Alejandro almorzaba tranquilamente en un restaurante con estrellas Michelin, discutiendo estrategias de expansión de sus hoteles en Barcelona y Sevilla. Para él, el mundo funcionaba según reglas claras. Para Clara, no había reglas, solo supervivencia. Y, sin embargo, Madrid tenía una forma extraña de cruzar caminos improbables. Uno de esos días fríos y grises estaría marcado por un encuentro que ninguno de los dos podría imaginar. Mientras Clara buscaba algo para comer en una pequeña plaza, Alejandro decidió caminar por el barrio vecino, lejos de su rutina habitual, solo para pensar y alejarse de las presiones del trabajo. El destino, que a menudo se escondía en los detalles más triviales, estaba a punto de poner sus vidas en colisión. Clara se sentó cerca de una fuente antigua, intentando calentar sus manos heladas. Observaba a los transeúntes con ojos atentos, esperando que alguien se compadeciera y ofreciera algo para el bebé que llevaba. El miedo y la vergüenza eran compañeros constantes, pero no podía permitir que la desesperanza la dominara por completo. Respiró hondo y decidió caminar hasta la calle principal, donde las posibilidades de encontrar ayuda eran mayores. Alejandro, distraído por sus pensamientos y la constante presión de mantener su imperio, no se dio cuenta de la joven embarazada intentando cruzar la calle apresuradamente. Sus ojos, hasta ese momento enfocados en una lista mental de reuniones e inversiones, captaron de repente una figura frágil, envuelta en mantas sucias, tratando de proteger la barriga del viento cortante. Fue un instante que duró segundos, pero que Alejandro jamás olvidaría. Algo en la mirada de Clara, tal vez la vulnerabilidad o la silenciosa determinación, despertó una curiosidad inesperada en él. Sin saber exactamente por qué, se detuvo, observándola desde lejos, mientras ella tropezaba levemente con una piedra de la acera y se recompuso con un suspiro contenido. El choque entre mundos tan distintos comenzó allí, de manera silenciosa, casi imperceptible. Una gestante en las calles de Lavapiés y un millonario de Salamanca compartiendo el mismo espacio por unos segundos fugaces. Madrid, con todo su dinamismo, presenciaba el preludio de una historia que estaría marcada por giros inesperados, dolor, esperanza y transformaciones. Clara continuó caminando, sin darse cuenta de que, en ese mismo instante, un hombre poderoso, acostumbrado a tener todo lo que quería, sentía una inquietud que no sabía explicar. Algo dentro de Alejandro le decía que aquella joven era más que una persona en apuros, había una historia escondida allí, un secreto que estaba a punto de cambiar su perspectiva del mundo. Y así, entre el frío de las calles, el viento cortante y el contraste entre lujo y miseria, comenzaba el primer capítulo de un encuentro que cambiaría vidas, un encuentro entre Clara, la mendiga embarazada, y Alejandro, el millonario que jamás imaginaría ser tocado por alguien tan vulnerable. En los días siguientes al primer encuentro, Clara continuaba su rutina por las calles de Lavapiés, siempre intentando conseguir algo para comer y un rincón donde pudiera descansar. Cada día era una batalla silenciosa, la mirada indiferente de las personas, el frío cortante y la barriga que crecía, recordándole que no luchaba solo por sí misma, sino también por una vida que aún estaba por venir. Una tarde, mientras intentaba vender algunas bisuterías hechas a mano frente a la estación de metro, Clara fue ridiculizada por un grupo de adolescentes que pasaba riendo.
Uno de ellos lanzó una botella de agua vacía cerca de ella, haciendo que sus pocas piezas cayeran al suelo sucio. «Miren a la embarazada en la calle, ¿cree que es importante?», se burlaron. Clara bajó la cabeza, sintiendo la vergüenza arder como fuego, pero ignoró los insultos, recogiendo rápidamente sus bisuterías. Era un día común, pero la humillación parecía acumularse como piedras pesadas sobre sus hombros. Mientras tanto, Alejandro estaba en su mundo lujoso, pero el recuerdo de Clara no salía de su mente. Pensaba en los detalles que había visto aquel día, la expresión de dolor y fuerza, la forma en que se recompuso, sobre todo, la vulnerabilidad que emanaba de ella. Algo dentro de él despertaba una curiosidad que no podía ignorar. Por más que intentara racionalizar, la idea de simplemente ignorarla parecía imposible. El destino, sin embargo, tenía una forma cruel de poner a prueba el coraje de Clara. Un día, entró en una cafetería buscando refugio de la lluvia. Su aspecto descuidado y la barriga evidente atraían miradas de desprecio de los clientes. Un hombre vestido con un traje caro, sentado cerca de la ventana, murmuró con desdén: «Deberían controlar a este tipo de gente en la calle, repugnante». El dolor de escuchar esas palabras, aunque indirectas, impactó profundamente a Clara. Su rostro ardía de vergüenza, y por un instante, las ganas de llorar se mezclaron con una sensación de impotencia. Fue en ese momento de vulnerabilidad que Alejandro apareció, caminando apresurado para protegerse de la lluvia. Notó inmediatamente la tensión en el aire y se acercó discretamente, viendo a la joven intentando cubrirse con una capa rota. Al percibir la mirada curiosa del millonario, algunos clientes se apartaron, incómodos por su presencia junto a alguien que consideraban indeseable. «¿Está bien?», preguntó Alejandro con una voz calma y firme, diferente a cualquier otra que ella hubiera escuchado en los últimos meses. Clara se sorprendió. No esperaba gentileza de alguien tan bien vestido, alguien que parecía vivir en un mundo completamente distante del suyo. «Sí, estoy, gracias», respondió, vacilante. Su voz temblaba, revelando el miedo de que él pudiera juzgarla o simplemente ignorarla como todos los demás. Alejandro se sentó en la mesa junto a ella, sin prisa, observando la lluvia caer y luego su rostro. No estaba interesado en la compasión o la caridad barata, algo más profundo despertaba su interés. Había sinceridad en su mirada, un interés que no pedía nada a cambio. «¿Puedo ofrecerle algo de comer?», preguntó. Clara dudó. Nunca había aceptado ayuda sin sentir miedo de humillación o condiciones implícitas. Pero el hambre y el dolor físico hablaron más fuerte. Aceptó, y él pidió una comida sencilla para ella, una sopa caliente y pan fresco, asegurándose de que el pedido se hiciera discretamente para que nadie la mirara de manera despectiva. Mientras Clara comía, la situación llamó la atención de otros clientes. Surgieron murmullos de sorpresa: «Está con esa mendiga, un hombre rico ofreciéndole comida, muy extraño». Clara sintió el peso del juicio social, pero también un alivio tímido. Por primera vez en mucho tiempo, alguien la miraba con humanidad y no con desprecio. Aún así, los prejuicios y la humillación no desaparecían. Algunos clientes abandonaron la cafetería, murmurando sobre lo que veían como un exceso de bondad o pérdida de tiempo y dinero. Clara, sintiéndose vulnerable, comprendió que el mundo que conocía, un mundo de indiferencia, burla y dificultades, aún no estaba dispuesto a ser amable con ella. Alejandro, notando su incomodidad, cambió el tono de la conversación hacia un tema más ligero y curioso. «¿Cómo aprendió a hacer estas bisuterías?», preguntó, intentando desviar la atención de la vergüenza que la consumía. Clara, vacilante al principio, comenzó a hablar. Cada palabra que salía de su boca revelaba un talento oculto, una fuerza que pocos podrían imaginar. Incluso en medio de la pobreza, poseía creatividad, habilidad y determinación. Alejandro escuchaba atento, impresionado. Pero el mundo alrededor no era amable. Al salir de la cafetería, Clara se encontró con miradas de desprecio, murmullos e incluso risas de personas que pasaban. Recordaba el consejo de su madre: «Años atrás, siempre mantente firme, incluso cuando nadie cree en ti». Pero, en ese momento, la sensación de impotencia era abrumadora. Así se establecía el conflicto. Clara, embarazada y viviendo en las calles, enfrentaba humillaciones constantes y miradas de desprecio. Alejandro, millonario y acostumbrado a controlar su mundo, comenzaba a sentir una conexión inexplicable con aquella joven. Dos mundos diametralmente opuestos, a punto de chocar de manera inesperada, en una historia donde prejuicio, empatía y curiosidad se entrelazarían de forma intensa. El enfrentamiento entre pobreza y riqueza, humillación y solidaridad, desprecio y amabilidad, apenas comenzaba. El desafío de Clara no era solo sobrevivir físicamente, sino mantener su dignidad frente a un mundo que la veía como invisible.
Y Alejandro, a su vez, empezaba a comprender que no todo podía controlarse y que algunas vidas, por frágiles que parezcan, tienen el poder de transformar incluso los corazones más rígidos. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas torturas. Clara continuaba luchando por sobrevivir en las calles de Madrid, mientras su barriga crecía y el frío se intensificaba con la llegada del invierno. Cada paso se volvía más difícil, y cada mirada de desprecio parecía cortar su alma. No había espacio para descansar. El mundo le mostraba constantemente que era invisible, una carga para todos a su alrededor. Una mañana helada, Clara se acercó a un refugio comunitario en busca de una comida caliente. El lugar estaba lleno, con personas susurrando y mirándola con curiosidad y desconfianza. Al intentar acercarse a la fila, un hombre mayor, voluntario del refugio, habló con tono brusco. «Tienes que esperar tu turno, no puedes simplemente entrar así». Clara asintió, pero sintió el peso de la humillación. Su condición de embarazada y sin hogar no era suficiente para arrancar un gesto de amabilidad de nadie. Respiró hondo y retrocedió, ocultando su rostro entre las manos. Por dentro, la sensación de desamparo se volvía aplastante. El hambre, el frío y la soledad formaban un trío implacable que parecía no dar tregua. Mientras tanto, Alejandro no podía sacar a Clara de su mente. Cada recuerdo de ella, la mirada cansada, las manos temblorosas sosteniendo las bisuterías, era como un eco constante que lo perseguía. Pero también sentía frustración. Su mundo, lleno de riqueza y seguridad, no tenía espacio para situaciones tan crueles. Y sabía que no podía simplemente ignorar lo que sentía. Una tarde, Clara intentó vender algunas bisuterías cerca de una plaza concurrida. Algunas personas pasaban indiferentes, otras la miraban con lástima o desdén. Una pareja de turistas la interrumpió con palabras duras. «Esto es repugnante. ¿Por qué estás aquí? Vas a molestar a todos». Las lágrimas brotaron, pero ella las contuvo. Estaba acostumbrada a la humillación, pero cada insulto parecía atravesar su corazón como una hoja afilada. Respiró hondo, recogió las pocas piezas que le quedaban y se alejó de la plaza, tratando de encontrar fuerzas para continuar. El dolor no era solo físico, sino emocional. La sensación de que nadie veía su humanidad, que a nadie le importaba la vida que llevaba dentro. Alejandro, observando desde lejos, finalmente tomó una decisión. Ya no podía seguir presenciando en silencio su sufrimiento. Decidió acercarse nuevamente, esta vez de forma más directa, pero sin invadir su espacio ni ofender su dignidad. Encontró a Clara apoyada contra un muro, encogida y temblando de frío. «Clara, ¿puedo ayudarte de alguna manera?», preguntó, tratando de mantener la voz firme pero amable. Ella lo miró con desconfianza. No era fácil confiar en alguien, especialmente en un hombre tan diferente a ella. Pero había algo en la sinceridad de su mirada que la hizo bajar la guardia. «No, no quiero molestar», respondió, con la voz temblorosa, mezclando orgullo y miedo. «No es molestar», insistió Alejandro. «Solo quiero asegurarme de que estés segura y alimentada». Clara dudó, recordando las numerosas veces en que había aceptado ayuda solo para ser ridiculizada después. Pero el hambre y el dolor físico hablaron más fuerte. Aceptó, y Alejandro la acompañó hasta un café cercano, asegurándose de que nadie la mirara de forma despectiva. Incluso en ese gesto de bondad, la realidad cruel se imponía. Personas pasaban frente a la ventana del café y murmuraban, señalándolos a ella y a Alejandro. Uno de los clientes comentó: «Miren, él cree que puede salvar a todos». Clara se encogió, sintiendo vergüenza, pero Alejandro sostuvo su mano discretamente, transmitiéndole seguridad. La sensación de protección era algo que no había sentido en meses. Por primera vez, sintió que quizá podía existir una oportunidad de cambio, aunque mínima. Las noches, sin embargo, seguían siendo crueles. Clara dormía en bancos y aceras, protegiendo su barriga con mantas sucias. El frío quemaba su piel y la soledad se sentía como un peso insoportable. Cada ruido de la ciudad, cada paso apresurado de los transeúntes, le recordaba su precaria condición. La ansiedad aumentaba con cada movimiento del bebé que crecía dentro de ella, un recordatorio constante de la responsabilidad que cargaba sola. Mientras tanto, Alejandro comenzó a investigar discretamente la vida de Clara. Descubrió detalles de su infancia, los motivos que la llevaron a las calles y la fuerza que mantenía incluso en medio de la miseria. Cuanto más aprendía, más sentía una mezcla de admiración y deseo de proteger a aquella joven que parecía imposible de quebrar, a pesar de todas las adversidades. Pero el conflicto estaba lejos de terminar. Clara seguía enfrentando juicios diarios, miradas de desprecio y la sensación de que su existencia era invisible para el mundo. Cada día era una batalla contra el prejuicio, contra su propio dolor y contra el hambre que consumía su cuerpo. Alejandro, por su parte,
Empezaba a sentir que su corazón estaba envuelto en algo que iba mucho más allá de la curiosidad o la compasión, estaba emocionalmente ligado a aquella vida frágil y resiliente. Y así, el drama se profundizaba. Clara se enfrentaba a obstáculos que parecían insuperables, y Alejandro comenzaba a comprender que la riqueza no podía proteger a nadie del sufrimiento humano. Dos mundos colisionaban, dos destinos se entrelazaban, y la historia comenzaba a avanzar hacia un giro que ninguno de los dos podría prever. El dolor de Clara no era solo físico, era social, emocional y psicológico. Necesitaba más que comida o refugio, necesitaba reconocimiento, humanidad, alguien que viera su lucha como digna de respeto. Y Alejandro, por su parte, estaba a punto de descubrir que ayudar a alguien así exigiría no solo dinero, sino coraje emocional y disposición para enfrentar el juicio de la sociedad. La mañana siguiente comenzó con una llovizna que dejaba las calles de Madrid aún más desiertas. Clara intentaba encontrar un lugar seguro donde refugiarse, pero todas las puertas parecían cerradas. Las madrugadas heladas drenaban sus fuerzas y su esperanza. Cada paso se volvía más pesado, y su barriga era un recordatorio constante de la vida que debía proteger a toda costa. Alejandro, incapaz de ignorar su sufrimiento, decidió actuar de manera más directa. No quería ofrecer solo comida o un refugio temporal, quería ayudarla de forma que transformara su vida. Con la determinación que siempre guiaba sus decisiones empresariales, alquiló un pequeño apartamento cerca de la zona donde Clara solía pasar los días. Un lugar sencillo, pero seguro, donde ella pudiera recuperarse y prepararse para la llegada del bebé. La encontró nuevamente cerca de una plaza, encogida y tratando de protegerse del viento. Al percibir su presencia, Clara intentó retroceder, aún desconfiada. «Clara», dijo Alejandro con una suave sonrisa, «encontré un lugar donde puedes quedarte. Un lugar seguro, lejos del frío y del hambre. No tienes que preocuparte por nada, solo por ti y por el bebé». Clara dudó. Su experiencia con la ayuda siempre venía acompañada de juicios y humillaciones. Pero había algo en la sinceridad del que hacía que su corazón empezara a creer que, tal vez, no todo estaba perdido. «Yo, no sé si puedo aceptar», murmuró, con la voz temblorosa. «No es un favor, Clara», respondió Alejandro, «es simplemente lo que debe hacerse. Nadie merece pasar por esto sola». La decisión de Alejandro marcó un punto de inflexión en la historia. Por primera vez, Clara sintió que alguien estaba de su lado sin esperar nada a cambio. El miedo y la desconfianza empezaron a ceder espacio a la esperanza. Mientras ella se acomodaba en el pequeño apartamento, sintió una mezcla de alivio e incredulidad. Por primera vez en meses, no tenía que preocuparse por el frío de la calle ni por el hambre constante. Pero el verdadero cambio no era solo físico, era emocional. Saber que alguien creía en ella, incluso con su vulnerabilidad, le otorgó una fuerza interior que pensaba haber perdido. Sin embargo, la transformación no ocurrió sin desafíos. Clara aún tenía que lidiar con el miedo de decepcionar a Alejandro o de que su vida volviera a desmoronarse. Cada gesto de él, cada palabra de apoyo, era un recordatorio de que confiar en alguien no solo era posible, sino necesario para reconstruir su vida. Mientras tanto, Alejandro observaba con atención cada paso de Clara. Entendía que el dinero no podía comprar dignidad ni seguridad emocional, y que ayudarla significaba más que abrir puertas, significaba estar presente, escuchar y respetar sus decisiones. La responsabilidad que sentía no era solo moral, sino también emocional. Se estaba convirtiendo en parte de una historia que jamás había imaginado vivir. En medio de esta transformación, Alejandro tomó una decisión importante: involucrar a Clara en la creación de una red de apoyo para madres en situación de vulnerabilidad. Sabía que su experiencia podría inspirar a otras personas, pero también quería darle a Clara un sentido de propósito. Mostrar que, incluso en las peores circunstancias, era posible transformar el dolor en acción y esperanza. Si también estás apoyándola, aprovecha este momento y únete a la causa. El giro apenas comienza, pensó Alejandro, imaginando cómo su historia podría alcanzar e inspirar otras vidas, aunque de manera silenciosa. El cambio comenzó de forma sutil. Clara empezó a asistir a pequeñas reuniones comunitarias, conoció a otras mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y comenzó a darse cuenta de que no estaba sola. Cada sonrisa que recibía, cada palabra de apoyo, reforzaba su fuerza interior. Aprendió que la vulnerabilidad no era sinónimo de debilidad y que aceptar ayuda no disminuía su valor. El punto de inflexión no fue solo externo, también fue interno. Clara empezó a comprender que podía luchar no solo por sobrevivir, sino por construir una vida mejor para su hijo. Alejandro, por su parte, aprendió que su riqueza podía ser utilizada para algo más que lucro, podía ser una herramienta de transformación real, tocando vidas de maneras que jamás había imaginado. Y así, entre el miedo, el dolor y la incredulidad, nació una nueva dinámica.
Clara aceptó la ayuda de Alejandro, no por caridad, sino por reconocer que confiar en alguien podía abrir caminos antes inimaginables. El punto de inflexión estaba consolidado, la historia de la mendiga embarazada y del millonario se había transformado de un simple encuentro entre mundos opuestos a un proceso de reconstrucción, esperanza y crecimiento mutuo. El mundo seguía siendo cruel fuera de las paredes del apartamento, pero dentro de él, la esperanza comenzaba a florecer. Clara sentía que podía respirar de nuevo, aunque con cautela. Y Alejandro sentía que había descubierto algo que ni siquiera su fortuna podía comprar, el poder de transformar vidas con empatía, coraje y presencia genuina. En los días que siguieron al punto de inflexión, Clara comenzó a experimentar algo que hacía meses parecía imposible: estabilidad. El pequeño apartamento ofrecido por Alejandro era sencillo, pero seguro y limpio, con ventanas que dejaban entrar la luz del sol suavemente por la mañana. Cada amanecer parecía un pequeño regalo, recordándole que todavía había esperanza. La primera gran victoria llegó de manera inesperada. Clara, acostumbrada a vender sus bisuterías en las calles, decidió intentar algo diferente: crear piezas exclusivas inspiradas en la vida de las mujeres que había conocido en los refugios y plazas de Madrid. Con pocos materiales y mucha creatividad, comenzó a desarrollar collares y pulseras únicos, cada uno cargando una historia. El orgullo que sintió al terminar la primera pieza fue mayor que cualquier ayuda recibida anteriormente. Por primera vez, sintió que podía ofrecer algo de valor al mundo. Alejandro notó la transformación y quiso incentivarla aún más. Con su influencia, contactó a una pequeña galería de arte en el centro de Madrid, conocida por apoyar nuevos talentos. Sorprendentemente, aceptaron exhibir las piezas de Clara en un escaparate especial dedicado a historias de superación. Para ella, parecía surreal: el mundo que antes la ignoraba ahora prestaba atención a su arte. «Clara, ¿lo estás viendo?», dijo Alejandro con una sonrisa genuina. «Esto es solo el comienzo. Lo que creas tiene valor, y la gente lo va a notar». Clara sintió un calor diferente en el pecho. Era reconocimiento, pero no solo por su talento, era por su valentía, por su resistencia. Cada elogio recibido en la galería la fortalecía, disminuyendo la sombra de vergüenza y prejuicio que había cargado durante tanto tiempo. La vida diaria también comenzó a organizarse. Con el apoyo de Alejandro, Clara empezó a tener consultas médicas regulares, asegurando que tanto ella como el bebé estuvieran saludables. Por primera vez, no tuvo que preocuparse por el frío intenso ni por la falta de comida. Estas necesidades básicas, antes insuperables, ahora eran cubiertas, permitiéndole concentrarse en algo más amplio: su futuro y el futuro del hijo que estaba por nacer. Pero la superación no se limitaba a logros materiales. Clara comenzó a reconstruir su autoestima. Empezó a asistir a pequeños grupos de apoyo a gestantes en situación de vulnerabilidad, compartiendo su historia e inspirando a otras mujeres. Cada conversación, cada sonrisa intercambiada, reforzaba su sentido de pertenencia. La soledad que antes parecía eterna comenzó a ser reemplazada por conexiones humanas genuinas. Mientras tanto, Alejandro observaba atentamente los cambios. No solo ayudaba, estaba aprendiendo con ella. Clara le mostraba que la fuerza no se mide por riqueza o poder, sino por la capacidad de resistir, adaptarse y transformar el dolor en acción. La admiración que sentía por ella crecía cada día, mezclándose con un deseo genuino de continuar a su lado, no como salvador, sino como compañero en su camino de superación. El primer paso concreto hacia la autonomía ocurrió cuando Clara logró vender sus piezas en la galería. El dinero era modesto, pero simbolizaba independencia. Por primera vez, no necesitaba depender exclusivamente de la buena voluntad de alguien, podía contribuir a su propia vida. Cada venta era una victoria silenciosa, reforzando la idea de que era capaz de enfrentar el mundo con dignidad y creatividad. Además, pequeños gestos inesperados comenzaron a aparecer. Personas del vecindario que antes la ignoraban empezaron a reconocer su esfuerzo y coraje. Un café cercano ofreció descuentos en las comidas al conocer su situación, un voluntario del refugio le trajo ropa limpia y zapatos cómodos. Cada acto de bondad, aunque simple, funcionaba como ladrillos en la reconstrucción de su confianza. Clara también comenzó a reflexionar sobre su pasado sin culparse. Comprendió que las decisiones que la llevaron a la calle no definían quién era, eran solo parte de su historia. Este reconocimiento interno fue crucial para su superación inicial. Por primera vez, sintió que no necesitaba esconder su pasado, y que podía construir algo nuevo sin vergüenza ni miedo. Las noches en el apartamento dejaron de ser momentos de desesperación. Clara comenzó a observar la ciudad de Madrid desde la ventana iluminada, imaginando un futuro diferente. Cada luz de las calles parecía simbolizar oportunidades, posibilidades de cambiar su destino y el destino del bebé. Alejandro, percibiendo el impacto de estos pequeños cambios, sentía satisfacción al ver que su intervención no era solo material, sino profundamente emocional.
Y así, paso a paso, Clara comenzó a levantarse. Pequeñas victorias diarias, apoyo inesperado y su propia determinación permitieron que el miedo y la vergüenza empezaran a perder fuerza. El contraste entre lo que había sido y lo que estaba convirtiéndose era cada vez más evidente. De mendiga embarazada en las calles, comenzaba a transformarse en una mujer segura, con talento, propósito y esperanza. Al final del mes, una situación simbólica consolidó su superación inicial. Clara participó en una pequeña exposición de sus bisuterías en la galería, recibiendo elogios de visitantes que desconocían su pasado. Al mirar a Alejandro, vio reconocimiento, pero también algo más: amistad, confianza y respeto mutuo. El mundo seguía siendo desigual, todavía existía prejuicio, pero Clara sabía que estaba construyendo su lugar en él. El punto crucial de la superación inicial no era solo el refugio o la venta de bisuterías, era la reconstrucción de su identidad, de su dignidad y de la capacidad de creer en sí misma. Cada pequeño paso era una prueba de que la vida podía cambiar, incluso cuando todo parecía perdido. Alejandro y Clara, cada uno a su manera, estaban aprendiendo que la transformación genuina comienza con pequeños gestos, coraje y empatía. Con la llegada del invierno más riguroso, Clara se dio cuenta de que la vida que había construido en los últimos meses no era solo una pausa temporal, sino el inicio de una verdadera transformación. El pequeño apartamento que Alejandro le había proporcionado se había convertido en un refugio de seguridad y aprendizaje. Ya no se veía únicamente como víctima de las circunstancias, comenzaba a percibirse como protagonista de su propia historia. El crecimiento se reflejaba en su rutina diaria. Clara empezó a organizar su tiempo entre consultas médicas, la preparación de sus bisuterías y la participación en grupos de apoyo a gestantes. Cada actividad reforzaba su sentido de propósito y aumentaba su autoconfianza. La sensación de impotencia, que antes era constante, dio paso a una determinación silenciosa pero firme. Uno de los hitos de esta transformación ocurrió cuando fue invitada a impartir un pequeño taller de artesanía para mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad. Al principio, la ansiedad intentó dominarla, el miedo al juicio y a la exposición parecía amenazante. Pero al mirar a las mujeres que llegaban, reconociendo la misma lucha y el mismo dolor que ella había conocido, Clara sintió algo que nunca antes había sentido: la capacidad de inspirar y liderar. No se preocupen si no tienen experiencia, dijo Clara con una tímida sonrisa. Cada pieza que creen lleva su historia. Y eso ya tiene valor. La confianza en su voz y en la forma en que conducía el taller reflejaba su crecimiento interior. Cada mujer que salía del taller con un collar o pulsera hecha por sí misma, mirando a Clara con gratitud, fortalecía aún más su espíritu. La transformación no era solo de ella, estaba tocando la vida de quienes la rodeaban, creando una red de empatía y solidaridad. Mientras Clara se desarrollaba, Alejandro también experimentaba cambios. Al acompañarla en algunas actividades, notó que su visión del mundo se expandía. La riqueza y el poder, que antes definían su vida, ahora coexistían con la comprensión de que el impacto real proviene de la empatía y la acción genuina. Admiraba la resiliencia de Clara, pero también aprendía a valorar pequeños logros que antes podrían haber parecido insignificantes para alguien en su posición. La maternidad inminente era otro factor que transformaba profundamente a Clara. Cada movimiento del bebé en su vientre le recordaba su responsabilidad, pero también su fuerza. No se trataba solo de sobrevivir, era construir un futuro seguro y lleno de posibilidades para ese pequeño ser que aún no había visto el mundo. El miedo que había sentido durante meses comenzó a ser reemplazado por coraje y planificación. Comenzó a imaginar el nombre de su hijo, sus primeros pasos, sus sonrisas, y, por primera vez, sintió que podía construir algo sólido. Una pequeña victoria práctica también marcó su crecimiento. La galería que había aceptado exponer sus bisuterías decidió organizar una venta especial, permitiéndole aumentar sus ingresos y, lo más importante, fortalecer su independencia financiera. Cada venta realizada no era solo dinero en el bolsillo, sino una prueba de que el esfuerzo y la creatividad podían generar resultados reales. La transformación de Clara también se reflejó en sus relaciones humanas. Empezó a abrirse más con Alejandro, no solo como alguien que la ayudaba, sino como amigo y confidente. Compartían largas conversaciones sobre sueños, miedos y expectativas. La confianza mutua crecía, creando una conexión profunda basada en respeto y admiración, no en caridad. Además, Clara comenzó a percibir matices en la sociedad que antes le pasaban desapercibidos. Comprendía los desafíos de quienes la rodeaban y desarrollaba empatía no solo por quienes estaban en situación de vulnerabilidad, sino por todos los que enfrentaban batallas silenciosas. Esta comprensión ampliaba su visión del mundo y la fortalecía emocionalmente. El mayor desafío de su transformación llegó cuando un incidente inesperado puso a prueba su fortaleza. Durante una visita a un supermercado local, Clara se encontró con un grupo de personas que se burlaban de su apariencia y condición.
Pero, a diferencia de antes, no cedió ante la vergüenza ni al llanto silencioso. Respiró hondo, mantuvo la postura erguida y respondió con firmeza. Tengo derecho a estar aquí tanto como cualquiera de ustedes. Solo estoy comprando lo que necesito para mi hijo. La firmeza en su voz, combinada con la dignidad de su comportamiento, hizo que los provocadores retrocedieran. Clara sintió una oleada de poder interior, finalmente estaba aprendiendo a enfrentar el prejuicio de frente, sin permitir que lo definiera. Mientras tanto, Alejandro observaba, orgulloso y en silencio. Comprendía que la verdadera transformación de Clara no residía en las bisuterías ni en la seguridad física que él le había proporcionado, sino en la fuerza emocional y el coraje que cultivaba dentro de sí. Su crecimiento era tangible, y la relación entre ambos, basada en respeto y comprensión, empezaba a florecer de manera natural. Al final del día, Clara volvió al apartamento y se sentó junto a la ventana, mirando las luces de Madrid reflejadas en la lluvia que caía. Un sentimiento de realización silenciosa la invadió. Cada desafío superado, cada gesto de coraje y cada logro, por pequeño que fuera, contribuía a la construcción de una nueva versión de sí misma. Ya no era solo la joven embarazada en las calles, ahora era una mujer capaz de transformar el dolor en acción, la vulnerabilidad en fuerza y el miedo en coraje. El crecimiento y la transformación de Clara no eran solo externos, eran internos, profundos, moldeando su percepción de sí misma, de las personas que la rodeaban y del mundo que antes le parecía tan cruel e indiferente. Alejandro, por su parte, sentía que su propia vida estaba siendo transformada. Aprendía, día a día, que riqueza y poder podían coexistir con empatía, humildad y la capacidad de hacer una diferencia verdadera y duradera en la vida de alguien. Y así, la jornada de Clara avanzaba. De mendiga embarazada y sin esperanza, se transformaba en una mujer confiada, capaz de enfrentar desafíos, inspirar a otros y vislumbrar un futuro mejor. La historia continuaba desplegándose, preparando el terreno para el clímax que estaba por llegar, un momento decisivo en el que todas las lecciones, dolores y conquistas se encontrarían de manera intensa y emocionalmente catártica. El invierno era riguroso en Madrid, y la ciudad parecía envuelta en un silencio helado, interrumpido solo por el sonido lejano de los coches y el viento cortante que recorría las estrechas calles. Clara, ahora con 8 meses de embarazo, se sentía más fuerte, pero la expectativa y el miedo por el nacimiento del bebé aumentaban cada día. El pequeño apartamento que antes era solo un refugio se había convertido en el escenario de una historia que estaba a punto de alcanzar su momento más intenso. Ese día, Alejandro invitó a Clara a asistir a un evento benéfico organizado por su cadena de hoteles, que reunía a empresarios, artistas y líderes comunitarios. La intención era presentar la historia de Clara como un ejemplo de superación e inspirar a los donantes a apoyar a madres en situación de vulnerabilidad. Aunque sentía orgullo, Clara también estaba aprensiva, no quería ser vista como la mendiga que se convirtió en símbolo de caridad, sino como alguien digna de respeto. Al llegar al salón del evento, Clara percibió de inmediato la diferencia de mundos. Salas lujosas, candelabros relucientes y personas con ropa impecable contrastaban con la ropa sencilla que ella vestía. Murmullos recorrieron el salón al verla entrar acompañada de Alejandro. Algunos susurraron. Otros señalaron discretamente, y un pequeño grupo mostró curiosidad mezclada con juicio. Clara respiró hondo, sintiendo la tensión recorrer su cuerpo. Pero, en lugar de encogerse, levantó la cabeza. Alejandro, percibiendo su vacilación, sostuvo suavemente su mano, transmitiéndole fuerza y confianza. Comenzó a caminar por el salón, consciente de que todas las miradas estaban sobre ella. Por primera vez, sintió que podía enfrentar el prejuicio sin dejarse abatir. En el escenario, Alejandro presentó a Clara ante el público. Habló sobre su trayectoria, su valentía y el talento que había transformado su destino. Clara escuchó cada palabra, sintiendo una mezcla de orgullo, vulnerabilidad y gratitud. Pero el momento más intenso aún estaba por llegar. Cuando Clara comenzó a hablar, sus manos temblaban, pero su voz salió firme. Nunca imaginé que estaría aquí hoy. Pasé meses viviendo en las calles, enfrentando frío, hambre y desprecio. Pero aprendí que la vida no se define solo por lo que nos sucede, sino por cómo reaccionamos. Hoy estoy aquí, no solo por mí, sino por todas las mujeres que aún luchan por ser vistas y escuchadas. El silencio en el salón era absoluto. Algunas miradas emocionadas, otras sorprendidas, pero todas atentas. Clara continuó, compartiendo detalles de su trayectoria, de las pequeñas victorias y del apoyo que había recibido de personas como Alejandro. Su historia tocaba corazones, y la emoción era palpable. De repente, una mujer del público se levantó. Tenía una expresión dura, cargada de escepticismo. ¿Cómo podemos estar seguros de que esta historia es verdadera?, preguntó, con voz cargada de desdén. El ambiente se tensó.
Clara sintió nuevamente el peso del juicio. Por un instante, la duda y el miedo amenazaron con dominarla. Pero entonces sucedió algo que lo cambió todo. Una de las mujeres que Clara había ayudado en los talleres subió al escenario, con firmeza, confirmó cada detalle de la historia. Estuve con ella, dijo la mujer, y vi su lucha, su valentía y su bondad. Nada aquí está inventado. El público, ahora dividido entre incredulidad y emoción, comenzó a percibir la verdad en lo que Clara decía. Alejandro permaneció a su lado, ofreciendo apoyo silencioso pero firme. Cada palabra de Clara parecía disolver el prejuicio presente en el salón, reemplazándolo por admiración y respeto. En el clímax del evento, ocurrió un giro inesperado. Un inversor importante, presente en la sala, se acercó a Clara, visiblemente impresionado por su historia y talento. «Me gustaría invertir en tu trabajo», dijo. «Podemos crear una línea de bisutería inspirada en tu historia, con parte de las ganancias destinadas a madres en situación de vulnerabilidad». Clara sintió brotar lágrimas. Por primera vez, no se trataba solo de supervivencia o reconocimiento, era una oportunidad real de transformar su vida y la de otros. Alejandro sonrió, orgulloso y emocionado, consciente de que el punto culminante de la superación de Clara se estaba desarrollando frente a todos. Mientras el evento continuaba, Clara comprendió que su vida había cambiado para siempre. No era solo riqueza o fama momentánea, era la confirmación de que coraje, resiliencia y bondad podían generar resultados concretos. El clímax de la historia no era solo externo, era la victoria interna de Clara, que finalmente se sentía digna, respetada y capaz de moldear su destino. Al terminar el evento, Alejandro y Clara caminaron por el jardín del lugar, ahora silencioso y iluminado por las luces de la ciudad. «No sé cómo agradecerte», dijo Clara, emocionada. «No hace falta», respondió Alejandro. «Solo necesitaste creer en ti misma. Yo solo mostré el camino, la fuerza vino de ti». En ese momento, ambos comprendieron que la transformación no era solo material, sino emocional y espiritual. La jornada de dolor, humillación y lucha había alcanzado su punto máximo, revelando no solo la fuerza de Clara, sino también el poder de la empatía, la solidaridad y el coraje frente a lo imposible. El clímax estaba completo, la mendiga embarazada que había enfrentado humillación y rechazo estaba a punto de convertirse en madre en un mundo que finalmente reconocía su valor. Alejandro, el millonario, descubrió que su influencia y recursos podían hacer más que transformar entornos, podían transformar vidas de manera profunda y duradera. Pasaron meses desde el evento benéfico, y la vida de Clara comenzó a estabilizarse de una manera que jamás habría imaginado. El apartamento sencillo que Alejandro le había proporcionado seguía siendo su refugio, pero ahora también era un hogar lleno de calor humano y esperanza. El bebé que llevaba en su vientre crecía sano, y Clara se sentía preparada para recibirlo, tanto emocional como físicamente. El proyecto de bisutería, iniciado como un gesto de superación, se había convertido en una realidad. La línea inspirada en su historia ganó reconocimiento en Madrid, y parte de las ganancias se destinaba a ayudar a otras madres en situación de vulnerabilidad. Clara no solo estaba reconstruyendo su vida, sino también transformando la de quienes enfrentaban dificultades similares a las suyas. Cada venta y cada elogio recibido reforzaban su confianza y fortalecían su autoestima. El reconocimiento no provenía únicamente del éxito material. Clara ahora era respetada por la comunidad, conocida por su coraje y bondad. Personas que antes la ignoraban o la miraban con desprecio comenzaron a verla como alguien digno de admiración. La sensación de invisibilidad que la había acompañado durante tanto tiempo desapareció, reemplazada por un profundo sentimiento de pertenencia y valoración. La relación entre Clara y Alejandro también evolucionó. El respeto, la admiración y la confianza mutua se transformaron en algo más profundo. Él estaba presente en todos los momentos importantes, ofreciendo apoyo emocional sin invadir su autonomía. Y Clara, a su vez, aprendió a confiar plenamente en alguien, comprendiendo que la vulnerabilidad no era debilidad, sino apertura a conexiones genuinas. El día del nacimiento del bebé estuvo lleno de emoción y expectativa. Clara, con Alejandro a su lado, sintió la mezcla de dolor, miedo y felicidad que acompaña el momento de dar a luz. Cuando finalmente sostuvo a su hijo en brazos, una ola de amor y gratitud la inundó. Toda la lucha, la humillación y las dificultades parecieron disolverse en ese instante. Finalmente estaba completa, madre, mujer fuerte y realizada. Alejandro observaba emocionado, sintiendo una mezcla de orgullo y ternura. Sabía que, más allá de cualquier riqueza, había sido testigo de una transformación genuina y profunda. El amor que sentía por Clara no era solo romántico, sino también basado en respeto, admiración y comprensión de las batallas que ella había enfrentado. La justicia social, aunque parcial, también se manifestó.
Clara recibió invitaciones para dar charlas en eventos y participar en programas de apoyo a gestantes en situación de vulnerabilidad, compartiendo su historia e inspirando a otros. Cada reconocimiento público era una forma de reparar, aunque simbólicamente, la indiferencia y humillación que había sufrido en las calles. En el día a día, pequeñas victorias continuaban fortaleciendo su nueva vida. Clara logró ahorrar para amueblar el apartamento, compró ropa cómoda para ella y para el bebé, y comenzó a planear un futuro basado en estabilidad, amor y propósito. Cada detalle representaba una reconstrucción de dignidad y autonomía. Además, la relación con Alejandro se convirtió en una verdadera asociación. Comenzaron a soñar juntos, no solo sobre el futuro del bebé, sino también sobre proyectos sociales que podrían desarrollar en conjunto, ampliando el impacto positivo en la vida de otras personas. La riqueza de Alejandro, ahora unida al coraje y creatividad de Clara, generaba cambios concretos y significativos. El punto culminante llegó cuando Clara realizó su primera gran exposición de bisutería en Madrid, esta vez con la presencia de inversores, artistas y líderes comunitarios. La muestra fue un éxito, consolidando su talento y trayectoria de superación. Cada pieza vendida simbolizaba no solo una victoria económica, sino también la afirmación de que esfuerzo, coraje y resiliencia pueden superar incluso las condiciones más adversas. La vida de Clara ahora estaba marcada por el equilibrio, seguridad, reconocimiento y amor. El sufrimiento y el dolor del pasado aún existían como recuerdo, pero ya no como barreras. Cada desafío enfrentado contribuyó a formar a la mujer fuerte e inspiradora que se había convertido. Alejandro, por su parte, descubrió que su influencia podía generar más que ganancias, podía transformar vidas de manera real y duradera. El contraste entre pobreza y riqueza, que antes parecía insalvable, ahora coexistía de manera armoniosa. Clara y Alejandro construyeron juntos un mundo en el que la empatía, el coraje y la solidaridad se convertían en fuerzas capaces de cambiar destinos. El dolor que antes era constante dio paso a la esperanza, la realización y la promesa de un futuro más justo y significativo. Al final, la mendiga embarazada que había enfrentado humillación y rechazo finalmente encontró paz. Clara se convirtió en un símbolo de superación, demostrando que incluso en las condiciones más difíciles es posible transformar la vida a través del coraje, la perseverancia y el apoyo genuino de quienes creen en ti. Alejandro, a su vez, comprendió que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en la capacidad de tocar y transformar vidas. Han pasado 2 años desde el nacimiento del bebé de Clara. La vida de ambos se había transformado de manera profunda e inesperada. Madrid, ahora en primavera, irradiaba colores vivos por calles y jardines, reflejando simbólicamente el renacimiento y la prosperidad que marcaban sus vidas. Clara había cambiado, no solo en apariencia, sino en su postura, mirada y la confianza que transmitía. El apartamento que antes era solo un refugio temporal ahora era un hogar acogedor, lleno de colores, juguetes dispersos y obras de arte creadas por ella misma. El bebé, llamado Lucas, crecía sano, curioso y sonriente, trayendo alegría constante a la pequeña familia. El negocio de bisutería de Clara prosperaba. La línea inspirada en su historia seguía creciendo, expandiéndose a otras ciudades españolas. Con el apoyo de Alejandro, ahora su socio y constante impulsor, abrió un taller más grande donde jóvenes mujeres en situación de vulnerabilidad aprendían a crear sus propias piezas y a sostenerse económicamente. Clara se había convertido en mentora e inspiración, demostrando que es posible transformar la adversidad en oportunidad. La relación con Alejandro también evolucionó hacia algo sólido y duradero. Él continuaba presente, pero nunca invasivo, apoyando cada decisión de Clara y compartiendo responsabilidades de manera equilibrada. Juntos desarrollaron proyectos sociales más amplios, enfocados en madres y familias en riesgo, combinando recursos financieros con empatía y acción práctica. La riqueza de Alejandro dejó de ser solo material, se convirtió en una herramienta para generar un impacto real y transformar vidas. Clara reflexionaba a menudo sobre su pasado, recordando las calles de Lavapiés, las humillaciones y el miedo constante. Sin embargo, esas memorias ya no le causaban dolor, sino que eran lecciones de fuerza y resiliencia. Sabía que cada dificultad enfrentada había sido crucial para moldear a la mujer que se había convertido, determinada, compasiva y segura de sí misma. Su relación con la sociedad también cambió. Personas que antes la miraban con desprecio ahora la veían como ejemplo de superación. Clara participaba en eventos, conferencias y entrevistas, siempre enfatizando la importancia de la empatía, la solidaridad y el coraje. Su historia inspiraba a miles, mostrando que la transformación es posible incluso en las circunstancias más difíciles. Una mañana soleada, Clara y Alejandro llevaron a Lucas a un parque central de Madrid. Los árboles florecían y las risas de otros niños llenaban el ambiente, creando una atmósfera de esperanza y ligereza. Mientras Lucas jugaba, Clara observaba la ciudad a su alrededor y sentía una profunda gratitud.
La vida había cambiado, pero lo más importante era la sensación de seguridad, amor y propósito que ahora impregnaba cada momento. Alejandro, a su lado, sostenía la mano de Clara y sonreía. Recordaba su primer encuentro en las frías calles de Lavapiés y la vulnerabilidad que ella había mostrado. La transformación de Clara, fruto de su coraje, determinación y apoyo genuino, era testimonio del poder de la empatía y la acción consciente. Percibía que su propia vida se había enriquecido de formas que ningún dinero podría proporcionar. Por primera vez comprendía que la verdadera riqueza se mide en impacto y conexiones humanas. La rutina diaria continuaba llena de aprendizajes y logros. Clara equilibraba maternidad, trabajo y proyectos sociales con maestría, siempre con la sensación de estar construyendo algo duradero. Cada desafío que surgía lo enfrentaba con calma y estrategia, reflejo de la fuerza interior que había cultivado desde los días más oscuros en las calles. Un evento simbólico consolidó esta nueva fase de la vida de Clara. Fue invitada a recibir un premio por su contribución social en Madrid, reconociendo su trabajo con madres y familias en vulnerabilidad. Al subir al escenario, mirando al público, Clara sintió la misma sensación de poder y dignidad que había experimentado durante el clímax de su historia, pero ahora con la certeza de que su trayectoria inspiraba transformaciones reales. Alejandro, presente entre el público, no pudo contener la emoción. Sabía que aquella no era solo la victoria de Clara, sino de todos los que habían creído en ella y participado en su camino. El bebé Lucas, en brazos de una cuidadora, observaba a su madre con ojos curiosos, como si comprendiera que esa mujer había conquistado un mundo entero con coraje y amor. El epílogo de la historia de Clara y Alejandro no trataba solo de éxito financiero o reconocimiento público. Se trataba de reconstrucción de vidas, superación de traumas, fortalecimiento de vínculos humanos y transformación social. Habían construido una vida basada en respeto, colaboración, empatía y coraje, una prueba concreta de que la adversidad y la vulnerabilidad pueden convertirse en catalizadores de crecimiento y cambio positivo. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Clara miró a Alejandro y dijo: «Nunca imaginé que la vida pudiera ser así. Pensé que mi historia había terminado en las calles, pero apenas comenzaba de verdad». «Y tú escribiste cada capítulo con coraje», respondió Alejandro, sosteniendo su mano. «Lo escribimos juntos, pero el mérito es todo tuyo». La brisa suave de la primavera traía consigo la promesa de días aún más luminosos y llenos de posibilidades. Clara, Alejandro y Lucas caminaban por el parque, simbolizando que, incluso tras el dolor, la humillación y las dificultades extremas, era posible alcanzar paz, amor y propósito. La historia que comenzó en las frías y despiadadas calles de Madrid ahora florecía en forma de vida, logros y esperanza duradera. Madrid, ciudad de contrastes, observaba silenciosa la transformación de una mujer que una vez fue invisible y ahora se había convertido en símbolo de superación, amor e inspiración. El pasado seguía presente, pero ya no como peso. Ahora era combustible para seguir construyendo vidas mejores, conectando corazones y creando un legado que jamás sería olvidado. Si te emocionaste con la historia de Clara, dale me gusta a este vídeo, deja tu comentario contando qué parte te conmovió más y suscríbete al canal para seguir nuevas historias increíbles de superación y transformación. Queremos escuchar tus sugerencias. ¿Qué historias te gustaría ver en el próximo episodio? Cada sugerencia ayuda a crear narrativas que emocionan, inspiran y conectan personas de todo el mundo. Clara, Alejandro y Lucas continuaban escribiendo su futuro, recordando que cada desafío enfrentado y cada acto de valentía forma parte de un viaje más grande. Cada uno de nosotros puede aprender de esta historia que la vida, aun llena de adversidades, ofrece oportunidades para renacer, transformar e inspirar. Y así, la joven que antes vivía en las calles, embarazada y llena de miedo, transformó su vida en un testimonio de fuerza, resiliencia y amor. Alejandro, el millonario que cruzó su camino, descubrió que la verdadera riqueza no se mide por lo que se posee, sino por el impacto positivo que se genera en la vida de los demás. Esta es la conclusión de un viaje emocionante, pero también el comienzo de infinitas posibilidades. Y mientras la ciudad de Madrid seguía latiendo afuera, Clara, Alejandro y Lucas continuaban juntos, mostrando que incluso en los peores momentos, la esperanza, el coraje y el amor pueden transformar destinos para siempre.